Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en un apartado del Catecismo que tiene como título la participación en la vida social. El anterior apartado que habíamos concluido era la persona y la sociedad, el carácter comunitario de la vocación humana. Hoy entramos en un apartado que dice participación en la vida social. Y comenzamos explicando lo referente a la autoridad. ¿Qué dice la doctrina cristiana sobre la autoridad? Como un cristiano, ¿qué es lo que reconoce en ella? ¿Qué es lo que ve en ella? ¿Cómo la juzga? ¿Cómo se sitúa ante la autoridad? Bueno, pues es a partir del punto 1897. Leemos este primer punto. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas e instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Bueno, el primer párrafo que hemos leído es una cita literal de una encíclica de Juan XXIII, del beato Juan XXIII, de la encíclica Pacem in Terris, publicada en 1963. Allí él afirmaba, pues, esta especie de definición, ¿no?, que hablaba de que una sociedad bien ordenada requiere unos gobernantes legítimamente constituidos al servicio del bien común, del provecho común del país, ¿no? Por lo tanto, digamos, podríamos decir que tenemos, desde el punto de vista de nuestra visión o de nuestra doctrina social o moral social, entendemos que la autoridad es legítima, existe legítimamente una autoridad a la que le debemos también un reconocimiento y una obediencia. Esto no va en contra de lo que anteriormente habíamos hablado sobre el principio de subsidiariedad. Si os acordáis, el principio de subsidiariedad subrayaba que nosotros los cristianos pues entendemos que una sociedad debe de estar organizada pues de manera que las autoridades no anulen la iniciativa social. Decíamos así un poco con una frase pues de estas que son muy llamativas, que pretende ser un poco también provocativas y resumen la doctrina, que el principio de subsidiariedad se podía resumir en un más sociedad y menos Estado. O sea, es decir, vamos a incentivar todo lo que sean las iniciativas sociales, las iniciativas de los padres, las iniciativas de las asociaciones vecinales, asociaciones de familias, etcétera, municipios, y menos Estado, no pretendiendo que haya un Estado pues que esté haciéndolo todo y casi anulando las iniciativas sociales. Es decir, que parece que en cómo organizar la educación o el ocio o lo que sea, pues las familias no tienen nada que decir y todo les viene dado por unas leyes desde arriba, por el Estado, ¿no? Bien, pues en contra de esa visión, podríamos decir, monárquica descendente, ¿no?, la Iglesia habla del principio de subsidiariedad. Las autoridades no están para anular, no. Las autoridades, el Estado, está para amparar la iniciativa social, para tutelarla, para protegerla, para incentivarla, para promoverla, incluso también para suplirla en caso de necesidad, cuando por lo que sea no existen iniciativas sociales, pues es lógico que el Estado esté para suplirlas, Pues, por ejemplo, ¿no?, pues la educación pública pues también allá donde los padres no han tenido pues una iniciativa privada de ser ellos los que organicen la educación de sus hijos, pues lógicamente el Estado está al quite, como se dice, debe de estar al quite y debe también de organizar una educación pública que supla pues el que esos padres no han tomado la iniciativa de ser ellos mismos los que organicen la educación de sus hijos en unos colegios privados. Entonces están al quite
y en caso de necesidad, pues ellos también, lógicamente, pues al servicio de la sociedad y la familia, pues organizan una educación pública. Pero fijaros que el principio de subsidiariedad remarca mucho este aspecto, ¿no? Que el Estado no está para anular la iniciativa social, que está para ampararla, para tutelarla, para protegerla, para promoverla, para suplirla, suplirla en caso de necesidad. Luego, no nos desdecimos en absoluto de lo que hemos dicho previamente sobre el principio de subsidiariedad. En absoluto nos desdecimos. No es nada contrario, o sea, no está contrapuesto. El hecho de que nosotros digamos que el Estado no tiene que tener mucho cuidado de no ser prepotente, no tiene que estar él imponiéndose a la sociedad, sino más bien estar regulando las iniciativas de la sociedad, ¿no? Bueno, pero eso no quita para que nosotros también reconozcamos que existe un principio de autoridad y que una sociedad necesita de esas legítimas autoridades, ¿no? Que ordenen el bien común y consagren el bien común. O sea, nosotros creemos, ¿no?, en ese principio de autoridad. No creemos en un igualitarismo. No creemos en un igualitarismo, que quizás es podríamos decir, una doctrina extendida, o un tipo de cultura extendida entre nosotros, ¿no? No creemos en tal cosa. Podría ocurrir, fijaros bien, que se haga una lectura equivocada, religiosa, o sea, basándose equivocadamente en unos principios religiosos. Podría darse tal lectura para argumentar en contra de la autoridad. De hecho, ya en Israel, en el Antiguo Testamento, existieron algunas tendencias que venían a decir que los israelitas no debían de elegir, ¿no?, reyes humanos, que su único rey era Yahvé, y que por lo tanto, ¿qué era eso de elegir autoridades para que fuesen gobernados por autoridades, ¿no? Hacían pues en algunos sectores, ¿no?, de Israel se llegó a hacer alguna lectura de ese principio de que nuestro único amo, nuestra única autoridad es Dios, y de ahí se extrajo, pues en consecuencia, no debemos de nombrar ninguna autoridad humana, porque eso sería como quitarle el único puesto reservado para Yahvé. Y de hecho, por cierto, hoy en día en Israel actualmente existen algunos de los grupos ultraortodoxos, algunos de los grupos ultraortodoxos, de estos que solemos ver en televisión, de los tirabuzones, etcétera, ¿no? Algunos de estos grupos, no todos, proclaman una especie de, entre comillas, anarquismo religioso, como diciendo, nosotros no tenemos más que la única autoridad es la Torá, es la ley del Antiguo Testamento, ¿no? No reconocemos más leyes humanas, no reconocemos autoridades humanas, y de hecho son grupos que no hacen prestaciones sociales, no van al servicio militar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en virtud de esos principios, de esa especie de creencia religiosa de que mi única autoridad es Dios, niegan la autoridad humana. Bueno, como os podéis imaginar, esta es una visión pues desequilibrada. Eso es traer unas consecuencias, vamos, extrapolando las cosas, ¿no? Por supuesto que nosotros pensamos que Dios es la fuente única de autoridad, pero eso no quiere decir que Dios no pueda tener mediaciones, y que la autoridad de Dios también no se vea también necesitada también de signos humanos, de personas humanas que ejerzan también esa autoridad delegada de Dios. Luego Israel eso lo fue entendiendo, y por lo tanto cuando nombraban reyes o nombraban nombraban jueces para gobernar a Israel, entendían que eso no era negar el principio de que la fuente de toda autoridad es Dios, sino que es que también Dios necesita de mediaciones, ¿no?, para que también esa potestad suya se despliegue al servicio del bien del pueblo. Bueno, pues ese es un principio, digamos, importante. Podría darse la posibilidad de que hubiese existido una equivocada, ¿no?, comprensión de los principios religiosos para rechazar la autoridad humana. Como mi único Señor es Dios,
yo rechazo otro tipo de autoridad que no sea directamente la divina, ¿no? Sería una equivocación. Pero bueno, vamos a ser también prácticos y concretos. Esto no es el caso de nuestros días, ¿no? El rechazo de la autoridad humana, de la autoridad, no viene por esta concepción religiosa a la que he hecho yo referencia de Israel, etcétera, ¿no? Entre nosotros el rechazo de la autoridad viene por otros principios. Sabemos que el anarquismo, la doctrina anarquista, pues es quizás a la que más se le ha un poco calificado como la doctrina política que rechaza directamente la autoridad. El lema anarquista pues tradicional fue el de ni Dios ni amo. El rechazo de la autoridad divina, el rechazo de la autoridad humana, ni Dios ni amo. Hoy en día los grupos anarquistas que ciertamente están menos organizados que lo que estuvieron en otros tiempos, menos configurados, ¿no? Pero que es verdad también que muchas de sus filosofías, sin que se llamen expresamente anarquistas, están bastante introducidas en la cultura actual, sin tener expresamente ese nombre. Hoy en día, pues la cultura anarquista también se ha ligado bastante con esa filosofía de género, y entonces se ha pasado de ese lema de ni Dios ni amo, se ha pasado al lema que dice ni Dios, ni amo, ni marido, entendiendo también, rechazando la estructura matrimonial y familiar como también una especie de autoridad camuflada que esta sociedad nos quiere imponer, y por tanto rechazamos la familia y rechazamos el matrimonio porque esconden también, ¿no?, una especie de autoridad a la que no queremos someternos, ¿no? Y entonces el hombre proclama el amor libre y todo tipo de relaciones irregulares al margen del matrimonio y de la familia, precisamente para librarse del principio de autoridad ninguno. Curioso esto, es muy curioso cómo el anarquismo ha ido derivando y del ni Dios ni amo ha pasado a eso del ni Dios ni amo ni marido, y se ha ligado a la filosofía de género. Haciendo una auténtica batalla contra la familia y contra el matrimonio, porque lo consideran como una estructura de opresión, de poder, etcétera. Bueno, pues digamos que en nuestros días, sí, este anarquismo, aunque no está pues organizado, decíamos, no políticamente como pudo estar organizado en tiempos de la Guerra Civil en España, etcétera, sí que tiene una serie de principios de los cuales nuestra cultura está más contaminada de lo que parece. ¿Qué principios son esos de los que estamos contaminados? Así, digamos, de tendencia anarquista. Pues un primero. Pues yo lo calificaría como el mito de la espontaneidad. El mito de la espontaneidad. Es decir, pensar que para que las cosas vayan bien, basta dejar que rueden por sí solas, sin necesidad de que nadie las organice. Y eso es un mito, es un falso mito. Es olvidarse de que existe un pecado original en nosotros y en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y que las cosas no es verdad que espontáneamente se tiendan a ordenarse, más bien tienden a desordenarse. O sea, que existe también una consecuencia fruto del pecado original y de nuestros pecados personales y estructurales y sociales, fruto de los cuales pues existe una tendencia al desorden. Luego eso de la espontaneidad, ¿no? Pues es que es un mito, ¿no? Si una sociedad espontáneamente no se le dejase a sí misma a ver cómo se desarrolla sin ninguna autoridad, sería un caos. Sería un caos, algo tremendo, ¿no? No sé si me imagino que habréis escuchado más de una vez aquel famoso episodio del año 1973, quiero recordar, de un apagón de luz pues que existió en Nueva York, un apagón de luz de una noche, y que derivó en un auténtico caos, ¿no? En un caos social, ¿no? Pues un apagón de luz que conllevó pues que no funcionaban ni las alarmas de los comercios, ni la policía era capaz de intervenir, las comunicaciones estaban cortadas, y entonces en medio de aquel apagón
de alguna manera cae el mito de la espontaneidad, ¿no? De que la sociedad espontáneamente funciona bien, ¿no? La sociedad espontáneamente no funciona bien, tiende al caos. Tiende al caos porque existe pecado dentro de nosotros y ese pecado lógicamente se trasluce. Se trasluce en un desorden social pues muy grande. Luego la autoridad es necesaria, claro. Bueno, entonces nosotros partimos no de un ideal, claro, evidentemente uno estará pensando bien, pero si todos fuésemos verdaderos hijos de Dios, si viviésemos en gracia de Dios, si Dios fuese nuestro amo y Señor verdadero, no necesitaríamos, ¿no? Pues una policía. A mí me daría lo mismo que hubiese habido un apagón o no hubiese habido un apagón. Al fin y al cabo, la luz de mi vida, pues es la luz de mi conciencia, ¿no? Yo voy a actuar igual, esté la luz encendida o apagada, haya habido un apagón o no, haya policía o la policía esté de huelga. Yo voy a actuar igual porque al fin y al cabo quien rige y dirige mi vida es ese principio moral. Y Dios nunca está de huelga, ¿eh? A Dios nunca se le apaga o deja a Él de estar presente en mi vida. Sí, eso es verdad. Pero no podemos olvidar de que partimos de una situación real y concreta del hombre caído por el pecado original. No partimos de una situación idílica. El cristiano tiene una concepción de la sociedad en la que parte de la realidad. No partimos de una concepción idílica, no, somos pecadores, por lo tanto tenemos que organizarnos, ¿no? Luego es falso eso del mito de la espontaneidad. El hombre espontáneamente tiende al desorden, no al orden, ¿no? En segundo lugar, también hay que decir que hay una crisis grande del principio de autoridad. Además la vemos traslucida en muchas cosas, ¿no? Pues quizás por un falso igualitarismo, que tiende a decir que aquí todo el mundo es igual. Pues caemos también en una crisis de principio de autoridad en la que hay también una soberbia encubierta, en la que uno parece que se siente humillado por reconocer una autoridad, soberbia encubierta que después, lógicamente, de la cual es muy fácil que se derive el principio, el reconocimiento de las autoridades legítimas, ¿eh? O sea, que también esta es otra causa, ¿no? O otra infiltración, digamos, ¿no? de esa especie de mentalidad anarquista entre nosotros, ¿no? El no reconocimiento del principio de autoridad, el hecho de que se haya caído tan fácilmente en ello. De hecho, hoy en día, si os fijáis, está bastante más en crisis la figura del padre que de la madre. Y posiblemente es pues porque la figura del padre es la que ha encarnado más el principio de autoridad. El referente materno, pues bueno, como de las madres, vamos a ver, necesitamos tanto y recurrimos tanto a ellas y abusamos tanto de ellas porque son las que nos están siempre ahí sacando las castañas del fuego, como se dice, ¿no? Y además es una especie de amor práctico, pues irresolutivo, que nos está saliendo al encuentro de nuestras necesidades. Es difícil que entre en crisis, ¿no?, esa figura del amor materno, ¿no? Pero sin embargo el principio de la paternidad, que engendra más una transmisión o encarna más la transmisión de valores, el principio de autoridad, está mucho más en crisis, está mucho más en crisis, porque en el fondo está en crisis el principio de autoridad en sí mismo. Luego, ojo, porque el anarquismo, aunque así a esos niveles políticos organizados pues haya desaparecido bastante, no esté bastante ausente de la vida política, sin embargo, en la cultura y en los principios sí que está bastante infiltrado y sí que hace bastante más daño de lo que parece, por haber infiltrado pues una especie de dogma del igualitarismo, de que aquí todos somos iguales, ¿no? Pues todos no somos iguales, ¿no? Todos no somos iguales. Y un padre es un padre, no es un colegui. Y un maestro es un maestro, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es decir, se ha infiltrado un principio un mito de igualitarismo que mina el principio de autoridad, ¿no? Luego es una especie de filosofía anarquista que se ha ido ahí infiltrando. Bueno, pues a lo que iba, ¿no? A lo que iba, es decir, bien sea por esa especie de mito de la espontaneidad, de dejar que el hombre se lleve por sí mismo, ¿no? Y
y eso tiende al desorden, o bien sea por haber cuestionado el principio de autoridad por un igualitarismo, existe, ¿no?, esa tentación de rechazo de la autoridad, ¿no?, ante la cual la Iglesia dice, ojo, rechacemos tal tentación. Una sociedad requiere, ¿no?, una autoridad legítima que la gobierne en el provecho del bien común, ¿no? O sea, luego nosotros hacemos un reconocimiento de ese principio de autoridad. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando la lectura cristiana a la luz de la fe cristiana del principio de autoridad. El punto 1898, que complementa el anterior, dice: toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Está tomado esto de una encíclica de León XIII. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Por eso, fijaros una cosa, que la Iglesia siempre ha tratado de una manera pues especial, o sea, con una especie de, bueno, reconociendo una legitimidad pues a las autoridades. O sea, siempre lo hemos hecho, y no por peloteo, como algunos se pueden pensar. Eso es por peloteo, no es por peloteo. Es porque reconocemos en esas personas, bueno, pues que tienen una autoridad delegada del pueblo y que por lo tanto tienen una dignidad que tiene que ser especialmente reconocida, ¿no? Y así, por ejemplo, en las funciones religiosas, pues especialmente solemnes, en la Iglesia suele reservar un lugar especial para esas autoridades legítimamente constituidas que allí están representando al pueblo, y la Iglesia eso lo cuida. No es peloteo, en absoluto lo es, ¿no? Es caer en cuenta de que también hay un principio religioso y moral que, bueno, que fundamenta, sustenta, ¿no?, pues ese cargo, esa autoridad que esas personas están desarrollando. Bueno, pues aquí dice este punto 1898 que el fundamento de la autoridad está en la naturaleza humana. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que la naturaleza humana es social, que no somos islas, que es un mito eso del hombre que vive él solo en una isla. Ese hombre solo, ese hombre solitario, ese náufrago en una isla es un mito. Es decir, el hombre nace, vive, crece, se desarrolla en sociedad. Sus actos afectan a los demás. Y lógicamente tienen que ser regulados. Esa famosa frase que me imagino que habéis escuchado más de una vez, ¿no?, que dice: mi libertad termina donde empieza la libertad del vecino. Claro, pues es verdad, tiene su fundamento esa frase, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la libertad del vecino. Luego, eso quiere decir que la naturaleza humana tiene unas relaciones sociales que la configuran, y lógicamente tiene que ser conducida, tiene que ser gobernada, ¿no? Nuestra relación social tiene que ser gobernada. Luego de ahí viene, por eso dice que en nuestra naturaleza humana tiene una razón de ser el que se necesita autoridad. Es evidente, ¿no?, que nuestra libertad tiene que ser regulada en su ejercicio, en cómo se desarrolla, en cómo crece. Segundo, que también es necesaria la autoridad para la unidad, porque tenemos una tendencia muy grande a la disgregación. Hay una tendencia muy grande a la disgregación en nosotros. Eso también, cada uno somos hijo de nuestro padre, de nuestra madre, y bueno, pues espontáneamente no tendemos precisamente, aunque es verdad que la naturaleza humana es social, nuestra tendencia pues es un poco lo de la Torre de Babel. Lo de la Torre de Babel, que cada uno tiende muchas veces a remarcar lo que le no es precisamente lo que le asemeja, sino lo que le diferencia.
y tendemos a marcar diferencias, ¿no? Muchas veces, y yo creo que también es propio de la autoridad el que la autoridad tienda también a buscar lo común, lo que nos une, a remarcar lo común, no a remarcar lo que nos diferencia y lo que nos enfrenta. Esto por cierto es una llamada de atención a las autoridades, porque digamos que lo lógico es que las autoridades no echen gasolina al fuego, allá donde hay problemas de división en la sociedad, no eche gasolina al fuego para que nos dividamos más entre nosotros, sino que las autoridades tienen que tender a la unidad, ¿no? Así dice aquí, ¿no? Que es necesaria la autoridad para la unidad de la sociedad. El hombre tiende a disgregarse, O sea, tendemos por nuestra naturaleza a la división, y es uno de los cometidos principales que recibe la autoridad, es el de crear comunión, crear sociedad, ¿no? Crear conciencia de familia, ¿no? Mitigando de alguna manera pues esa tendencia que tenemos todos fruto del pecado original, de que cada uno pues vamos por nuestra cuenta y tendemos a considerarnos siempre yo soy diferente, yo soy distinto. O sea, la autoridad tiene, ¿no?, un cometido muy importante, que es el de crear sociedad entre nosotros, crear familia, crear sentido comunitario. Esto es muy importante, Es muy importante, porque puede ocurrir que unas autoridades que ejerzan más las cosas lo que hagan sea dividir una nación, hacer que nos enfrentemos todos con todos, y que cada vez más que familia, pues esto parezca, eso desde luego es una autoridad mal ejercida. La autoridad bien ejercida tiende a fortalecer los lazos de unión entre nosotros. Bueno, pues, y en definitiva, y el último punto dice, es necesaria para la unidad, y su misión consiste en asegurar el bien común. El bien común, pues esta es como podéis imaginar, la madre del cordero, ¿no? El que las autoridades sean capaces de ejercer su función no imponiendo ideologías, no partiendo de unos presupuestos ideológicos, que uno dice, bueno, yo aquí he accedido a este puesto y tengo que aprovechar, ¿no? Pues el cargo al que he accedido para implantar aquí no sé qué ideología que yo he traído, ¿no? Oiga, eso es pervertir la autoridad, ¿no? La autoridad no viene aquí a implantar, ¿no?, una ideología previa, sino viene a servir al bien común. Es más, yo creo que un político debería tener la capacidad, ¿no?, también de cuando llega a un cargo determinado, ¿no?, debería tener la capacidad de hacer abstracción, de dejar a un lado, de dejar aparcado un poco, ¿no?, pues muchas concepciones que él pueda tener, y en ese momento realizar su tarea pensando en cómo servir a las necesidades que tiene ante sus ojos, de cómo servir al bien común, no de cómo servir a la ideología que a él le ha llevado al poder, sino cómo servir a los que le han sido, ¿no?, encomendados, ¿no? Eso es algo básico y fundamental, ¿no? Bien, continuamos adelante. En el punto 1899 se da un paso más, pues que es importante. La autoridad exigida para el orden moral emana de Dios. Vamos a ver este principio que es importante. La autoridad exigida para el orden moral emana de Dios. Bueno, aquí viene una cita de la carta a los Romanos 13, versículo del 1 al 2. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismo la condenación. O sea, fijaros qué texto ¿no?, de San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 2, en el que hay, una fundamentación teológica muy grande, o religiosa muy grande, del principio de autoridad, ¿no? Y se nos pide someternos, ¿no?, a las autoridades constituidas.
Los primeros cristianos, ellos se sometían a las autoridades romanas, se sometían a ellas. Es más, vamos a ser claros, es decir, el cristianismo no se caracterizó pues por organizar una revolución social y por pues al estilo de Espartaco, ¿no? Al estilo de Espartaco, que allí organiza una especie de rebelión de los esclavos frente a las clases que no. El cristianismo no funcionó como Jesucristo, no fue un Espartaco. Los apóstoles tampoco ejercieron tal cosa. Es más, podemos buscar muchos textos de la Sagrada Escritura en los que se habla de esclavos sometidos a vuestros amos, tal. Es curioso, ¿no? Pero eso es así, eso es constatable. No quiere decir con eso de que el cristianismo juzgue la esclavitud como algo moralmente aceptable, no, pero partía de la situación, entendía que la situación, pues había que partir de un reconocimiento del principio de autoridad, y luego esa autoridad bien ejercida, redimida por Jesucristo, bajo esos valores de Jesucristo, llegaríamos a entender que ante Dios no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, sino que todos somos unos, ¿no? Es decir, el cristianismo no comenzó por rebelarse frente al sistema romano, que tenía muchísimas injusticias, o frente al sistema de la esclavitud, no. Comenzó por someterse, comenzó por un principio de obediencia. Lo que ocurre es que desde esa obediencia pasó a transformar las cosas, ¿no? Pasó a transformar el principio de autoridad en servicio. Y cuando aquel que estaba ejerciendo la autoridad entendió que la había recibido como una delegación del amor de Dios, lógicamente dejó de ser tirano. Y entonces el cristianismo acabó con la esclavitud, pero no por la vía de la revolución, fijaros bien, sino por la vía de entender que nuestras relaciones sociales deben de estar marcadas, ¿no?, por ese principio básico que es el del amor, el de la caridad. Pero vamos, digámoslo claramente, ¿no?, que el cristianismo comienza por reconocer la autoridad legítimamente constituida. Lo que es impresionante es que cuando Jesús está delante de Pilato, y Pilato le dice: tú no te defiendes, no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para poder salvarte. Y entonces Jesucristo le dice a Pilato: tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Lo curioso es que Jesucristo le reconoce la autoridad que tiene. Jesús le reconoce la autoridad a aquel que va a ser su verdugo. El Señor no reacciona ante él como hoy en día vemos que reaccionan, ¿no?, pues en algunos juicios. Yo no reconozco la autoridad de este tribunal sobre mí, y entonces ahí hace una especie de reto, no, contra la autoridad, etcétera. No, Jesús no hizo ninguna cosa rara de esas. El Señor reconoció la autoridad de aquellos romanos, y eso que habían invadido Palestina, eso que estaban sometidos bajo el yugo de unos opresores, ¿no? Pero el Señor partía del hecho de que ahora están aquí, igual por supuesto que habrán invadido esta tierra pues injustamente, pero yo ahora reconozco su autoridad, ¿no? Y él le dice a Pilato eso, le dice: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. Luego reconoce que esa autoridad de Pilato, en el fondo, es una autoridad, una potestad recibida en nombre de Dios. Otra cosa es que la ejerza bien o la ejerza mal, pero reconoce ese principio, ese orden moral que emana de Dios de alguna forma. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo, en el comentario de estos puntos sobre la autoridad, sobre qué consideración tiene la doctrina moral cristiana sobre la autoridad. Y estábamos leyendo un texto de Romanos 13, 1-2, que dice que nosotros reconocemos que la autoridad humana emana de Dios. La autoridad legítima
emana de Dios. De modo, dice San Pablo, que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Luego tenemos una obligación moral de conciencia de obedecer a las autoridades humanas, siempre y cuando, lógicamente, no nos ordenen cosas o no legislen en contra de la ley de Dios. En cuyo caso, lógicamente, recordamos lo que dice la Sagrada Escritura: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero fijaros este otro texto, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Dice: sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cerréis la boca a los ignorantes insensatos. Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un precepto para la maldad, sino como siervos de Dios. Bueno, como podéis ver aquí se habla claramente de un deber moral de sometimiento, de obediencia, incluso de consideración, ¿no? De consideración hacia los gobernantes. Aquí nada que ver de que el principio religioso esté poco como justificando el anarquismo, ¿no? En nombre de que yo únicamente a Dios le debo obediencia, pues paso totalmente a las autoridades humanas. No, eso es una caricatura, eso es una falsedad, ¿no? Nuestro sentido religioso hace que tengamos mayor consideración de obediencia a las autoridades humanas que los que no son religiosos. Eso es una cosa impresionante, pero así de cierta. Y el punto 1900 dice, ¿no? El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y, según su mérito, de gratitud y de benevolencia a las personas que lo ejercen. Antes ya he comentado, como también la Iglesia, es evidente que en sus relaciones y incluso en sus celebraciones litúrgicas, tiene también gestos de reconocimiento hacia las autoridades, y pedimos por ellas, por cierto, pedimos por ellas. Solo lo observáis, como pedimos por el rey, las instituciones del gobierno, pedimos por ello porque somos conscientes de que necesitan de la gracia de Dios para ejercer bien su autoridad. Aquí viene un texto de San Clemente Romano. Es la más antigua oración de la Iglesia por la autoridad política, y la hace San Clemente Romano. Y tiene, por lo tanto, como os podéis imaginar, un valor muy grande, el hecho de que un santo padre de la Iglesia rezase de esta forma. Vamos a leer esta oración, ¿no? Dice: concédeles, Señor, a las autoridades, dice, concédeles la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo, según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que, ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. Bueno, esta es la primera oración que conservamos de la Iglesia, viendo cómo los cristianos rezaban por sus autoridades. San Clemente Romano, estamos hablando de alguien que era precisamente uno de los primeros sucesores de San Pedro en la sede romana. Estamos hablando del siglo I, de ese puente entre el siglo I y II. Es decir, estamos hablando de un tiempo en que los cristianos están siendo perseguidos por las autoridades y rezan a Dios por las autoridades de esta manera. Fijaros qué fácil hubiese sido rebotarse, ¿no? Qué fácil hubiese sido en tiempos de persecución denostar. No, pues todo lo contrario. Ellos, cuando eran perseguidos, todavía rezaban más por las autoridades y pedían para ellos la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Es impresionante esta oración.
Ellos son conscientes de lo que las autoridades no son conscientes, de que es Dios el que les ha dado esa autoridad. Luego tienen que rezar, ¿no?, para que abran los ojos, para que esas autoridades busquen el bien común, para que tengan los dones del Espíritu Santo que tienen que tener para gobernar conforme a rectitud y conforme a justicia. Así somos los cristianos, ¿no? Así nos ha enseñado el Señor que debemos de ser, devolver al mal con el bien, ¿no? Y no haciendo que el mal que padecemos, o que estos primeros cristianos que eran perseguidos, no haciendo que esa mal ejercicio de la autoridad que se estaba haciendo sobre ellos, pues derivase en un rebote y en un rechazo de toda autoridad. Pues no cayeron en eso. Y qué fácil hubiese sido, Qué fácil hubiese sido que, los cristianos hubiesen, pues sencillamente, vista esas injusticias, que hubiesen promovido la revolución, que hubiesen promovido el rebelarse frente a las autoridades. Jamás, no tenemos conocimiento de nada de eso. No existió por parte de los cristianos ningún grupo guerrillero, ninguna especie de insurrección frente a los romanos que les perseguían. Nada de eso. Nada. No tenemos conocimiento de nadie que incluso, ni siquiera defendiéndose, pues matase a algún soldado romano. Nada. De eso no tenemos ningún tipo de resquicio o de casos históricos. De eso no hay nada. Los cristianos no devolvieron al mal con el mal cuando fueron perseguidos, sino que lo que hicieron fue orar por las autoridades. Y nos demostraron que la auténtica revolución, la que cambia la sociedad, pues no es la revolución marxista, no es la de la lucha de clases, sino la revolución del amor. Eso fue lo que hizo cambiar al Imperio Romano, no precisamente las luchas de clases. Bueno, pues hemos terminado el punto 1900, en el que se habla de cómo nosotros reconocemos esa autoridad humana. Incluso le damos los honores debidos, entendiendo, lógicamente, los honores que se le dan no a Dios, porque ahí sí que hubo un conflicto, en el sentido de que los cristianos no querían, se negaban a rendir incienso al César, porque entendían que ellos no podían venerar al César como si de un dios se tratase. Reconocían su autoridad recibida de Dios, pero no querían, se negaban a venerarle como si él fuese una personificación, o una deidad. A tal cosa siempre se negaron. Tenemos pues obligación de reconocer esa autoridad y al mismo tiempo no hacemos sino subrayar que esa autoridad en última instancia es de Dios y que por lo tanto solo a Dios adoramos y solo a Dios servimos, siendo también libres, al mismo tiempo que somos obedientes de las autoridades humanas, somos también libres de considerarlas como falsos dioses. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.